www.mppst.gov.b. En YouTube también está el video de este programa. También tenemos la cuenta, por supuesto, de Twitter de nuestra querida Radio Miraflores, @FM Miraflores. Ministro. Gracias, Indira. Y ya nos acompaña en la cabina de nuestra Radio Miraflores un hermano de la vida y de la lucha, nuestro camarada y amigo Pedro Enrique Calzadilla. Quisiéramos iniciar con la presentación de rigor de Pedro, pero no dejo escapar que el camarada que hoy nos acompaña para tratar el tema de hoy en el mundo del trabajo, que no es otro que el centenario de una revolución, la revolución bolchevique. Y le decía que Pedro, además de conocernos en las líderes estudiantiles y académicas pues, de la Universidad Central de Venezuela, estuvo y está muy atado a la revolución bolivariana y a dos de sus figuras fundamentales. Recordar a Pedro Calzadilla al lado de nuestro comandante, compartiendo ese afán y ese gusto por la historia. Y riquísimas oportunidades y momentos deben haber vivido junto a este gran hombre, este gigante, el comandante Chávez, como su viceministro, y antes de ser su viceministro, como parte de ese esfuerzo que fue y es el Centro Nacional de la Historia, el cual sigue dirigiendo con ese afán y ese cariño Pedro Calzadilla. Cariño por la historia, cariño por el relato, para los que tienen el derecho de relatar, para los que tienen derecho a hablar desde la historia, con un grupo de jóvenes y no tan jóvenes allí haciendo un esfuerzo por instrucción directa del comandante Chávez. Vamos a hablarle, vamos a buscar en los documentos, vamos a buscar en las fuentes, Pedro, para que el pueblo preteridamente olvidado hable y para que sea escuchado en los tiempos de hoy. Una orden de nuestro comandante que sigue cumpliendo, hoy al lado del comandante obrero Nicolás Maduro. Pedro sigue haciendo esta labor y sigue haciendo honor a su condición de licenciado en Historia, por allá en los años de 1989. Significativo esto con lo del Caracazo y el primer campanada de alerta contra el neoliberalismo. Fue en la Universidad Central de Venezuela donde se tituló, pero realizó estudios de posgrado en la Universidad de Toulouse-Le Marie, en Francia, donde obtuvo estudios, un DEA, que él se encargará de indicarnos en estudios latinoamericanos. Y desde 1992 es profesor pues, de la Escuela de Historia de nuestra querida Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra. Es miembro del Museo Nacional de la Historia y fundador del Centro Nacional de Historia, como lo dijimos, y cumplió las tareas revolucionarias y de gobierno al frente del Ministerio de la Cultura, el Ministerio para la Educación Universitaria, presidente de la Escuela Venezolana de Planificación y autor de libros y artículos sobre la historia de Venezuela. Mi saludo, hermano. Gracias. Te doy la bienvenida al mundo del trabajo. Hoy nos toca, pues, el centenario de la revolución bolchevique, de la revolución de octubre. Ayer el país pudo ver y escuchar cómo anunciaban desde una república, desde una patria asediada, cómo este pueblo glorioso anunciaba a través de ti, de María León, de Carlos López y otros compañeros, que la revolución bolivariana se dispone para, por todo lo alto, festejar el centenario de la revolución bolchevique, de la revolución rusa. Frente a este tema, mi hermano Pedro, lo primero, saludos pues, a nuestros usuarios y usuarias desde los micrófonos de Radio Miraflores. Pedro Calzadilla, para ese saludo inicial. Así es. Bueno, Néstor, realmente, bueno, contento de estar contigo, agradecerte. Bueno, no te mencionaste, pero tú estás en esa comisión, eres parte del equipo y estuviste ayer anunciando la programación, cumpliendo con el presidente Nicolás, para que esta celebración, que es sumamente significativa y creo que deberíamos conversarla durante el programa, para la historia de los trabajadores, para la historia de las luchas del movimiento obrero, la lucha de los que no tienen más que su fuerza de trabajo,
y la significación que eso tiene. Es un honor de verdad estar contigo. Nosotros ayer hemos conversado, que es muy significativo, que en Venezuela, conversamos ayer, Néstor, cuando ocurrió la revolución bolchevique, allá en Rusia, o la revolución rusa, o la gran revolución socialista de octubre. Venezuela estaba gobernada por el tirano Juan Vicente Gómez. Hace 100 años, estaba Venezuela alistándose para ser entregada todas sus riquezas, su petróleo, su hidrocarburo. Ya había comenzado el proceso, pero se iba a acelerar en una de los hechos históricos más vergonzosos que tiene la oligarquía venezolana, la entrega de nuestros recursos petroleros a las transnacionales. Ese momento, mientras eso ocurría, estaban los obreros, los campesinos, los soldados, el pueblo pobre en Rusia, abriendo la senda del socialismo. Después vendrán unos venezolanos que se van a sumar a ese proceso, ¿no? Vendrá la huelga justamente petrolera, sí, 1936. En el año 36, pero habrá que esperar casi 20 años para que eso ocurra. 17, 27, 37, 19 años que hubo que esperar. Sí, ciertamente. Pero lo que es la diferencia del caso, la historia, cómo da las vueltas, 100 años después nosotros estamos celebrando ese acontecimiento, reivindicándolo. Y estamos en medio de una revolución socialista enfrentada justamente a los intereses imperiales que en ese momento estaban penetrando y apropiándose de este país. Son 100 años que nosotros tenemos que reconocer de lucha y de de grandes batallas que hemos librado como pueblo, como trabajadores, y que, bueno, tenemos la revolución, esa gran revolución socialista como inspiradora, como referencia, ¿no? Nosotros. No hay nada de que avergonzarnos, ¿verdad? Lo dijimos con tal transparencia, con esa claridad que nos acostumbró, ¿no? Y nos educó nuestro comandante Chávez, que sin prejuicios, sin ningún tipo de tapujos, dijimos, estamos celebrando el centenario. Recordaba cuando señalabas lo de la huelga, que exactamente el gobierno de Juan Vicente Gómez, para seguir un poco con esto que también nos une, que es la historia, en ese gobierno nace el Ministerio del Trabajo, nace como una oficina nacional del trabajo dentro del Ministerio de Interior y Justicia. ¿Y por qué dentro del Ministerio de Interior y Justicia? Porque era entendido la huelga obrera como un tema de orden público. Como un tema de orden público. Sí. La concepción pentagonal decía que a sangre y fuego debía acabarse con cualquier huelga o conflicto laboral. Y para eso nace el ministerio, o proviosamente nace allí, en el ministerio. ¿En qué año es eso? La oficina del trabajo nace, más o menos en nace en esos años del 1936, porque la primera ley del trabajo dictada por las transnacionales a Juan Vicente Gómez, por las transnacionales de petróleo, es 1928. Entre 1928 y 1936 nace Correcto. la Oficina Nacional del Trabajo. Un balance a 100 años de la Revolución de Octubre, una revolución que nace en el eslabón débil de la cadena, como tanto se teorizó. Así es. Se pregonaba que podía nacer en Europa, que podía en la cuna del capitalismo, en Inglaterra, de la revolución industrial, pero fue allá, en las estepas siberianas, en donde insurge, explota la revolución obrera, la revolución proletaria, que lleva el nombre de revolución bolchevique. Un balance a los 100 años de esta revolución a 2 siglos, el siglo XX y el siglo XXI. Bueno, sepan quienes nos escuchan que esa clase la podría dar el ministro Néstor Ovalle perfectamente, porque es su campo, el campo de la historia y la historia universal en particular, profesor por muchos años de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Pedagógico de Caracas. El famoso Pedagógico de Caracas, querido, fundado justamente por los años, el año 36, el año 36, la vez que murió la delegación chilena, y que ha librado, ha sido la cuna de muchísimos intelectuales y referencias fundamentales. Mira, nosotros en la comisión decíamos, bueno, discutimos mucho antes de darle el impulso a las actividades que se anunciaron ayer
y que se han estado realizando en distintos espacios, cuál era el enfoque que le íbamos a dar a esta celebración. Y decíamos, no son 100 años de la revolución bolchevique, son 100 años de revoluciones, es un siglo de revoluciones que se inició en 1917. Había habido otras revoluciones en la historia de la humanidad, bueno, desde la Revolución Francesa y otras, algunas se han llamado revoluciones y no fueron tales, pero la que inaugura las revoluciones donde efectivamente los trabajadores, el pueblo humilde, los desposeídos, los preteridos de siempre, los campesinos, los que no tienen absolutamente más nada que su dignidad, que sus manos para trabajar, ¿verdad?, que habían sido siempre objeto, ¿verdad?, de las políticas del Estado, que habían sido apenas materia a ser gobernada a partir de 1917. Un pueblo dice, nosotros somos gobierno, nosotros tenemos el derecho a gobernarnos, ya no necesitamos de los ricos, ya no necesitamos de la oligarquía, ya no necesitamos de la aristocracia, no necesitamos de los cultos, de los sabios. Nosotros, que somos la mayoría, que somos los que generamos la riqueza, tenemos el derecho de gobernarnos. Y dieron el paso definitivo para hacerlo por primera vez en la historia de la humanidad. Por primera vez en la historia de la humanidad, Néstor, ese hecho tiene mucha significación. Surge una sociedad que postula la abolición de toda forma de explotación de los seres humanos por los seres humanos, del hombre por el hombre, lo que se llamó la explotación del hombre por el hombre. Se postula una sociedad que, y se sueña, y se materializa una sociedad donde quedan abolidas todas las formas y sistemas de explotación de un ser humano por otro. Es una cosa muy significativa. Por eso María León ayer, la leona de Chávez, cuando presentaba esto, decía que ella no tenía duda en decir, en afirmar, que lo que ocurrió en 1917 es el hecho histórico más importante de la humanidad. La revolución más importante en la historia de la humanidad. Yo creo que es una idea... Ella lo llamó una idea inmortal. Es una idea, exactamente. La idea del socialismo, de la redención de los pueblos, como una idea inmortal. Así es. Y nace en un momento en que la humanidad está mostrando su peor rostro, la guerra. En medio de la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, ha sido una de las más crudas y las más inhumanas que han ocurrido. Y en ese momento se abre una luz, una esperanza, y se concreta, para el asombro de todos, ¿verdad?, unos seres, unos líderes, enrumban un proceso inspirado en las ideas de Marx y de Engels, ¿verdad?, que ya la habían formulado unos 50 años antes. La Liga de los Comunistas. La Liga de los Comunistas, el Manifiesto Comunista, en 800, proletarios del mundo unidos. Era el sueño de crear, había habido intentos, lucha. La Comuna de París, la mencionamos ayer, pero no se había concretado. Por primera vez triunfa la opción, esa opción que no es una opción política, es una opción de otra forma de vivir, otra forma de ordenar el mundo. El presidente Nicolás decía, el socialismo tiene apenas 100 años de existencia. Y es verdad, podemos decir que el socialismo como posibilidad tiene apenas 100 años, y el capitalismo ¿cuántos tiene? Tiene varios siglos, nos lleva una distancia. ¿Cuántos? Sin embargo, en 100 años de socialismo, desde 1917 para acá, nosotros podríamos enumerar aquí las conquistas de los trabajadores, las realizaciones de los trabajadores, que en medio de la sociedad capitalista han sabido arrancarles a los patronos, a los dueños de las empresas, a los capitalistas, a los dueños de los capitales, con movimientos de calle, paralizando las empresas, con jornadas realmente heroicas, que en esos 100 años se han librado. ¿De dónde salió? Uno se pregunta, no, pero la revolución bolchevique fracasó, porque después la Unión Soviética
se deshizo, el muro de Berlín cayó. Bueno, está bien, podemos aceptar que allí hay un elemento a evaluar. Pero ¿de dónde salió el estado de bienestar europeo, de bienestar social? ¿De dónde salió la seguridad social francesa? Eso fue una dádiva de la burguesía. No, eso es una conquista de los trabajadores que están actuando bajo qué espíritu y qué fuerza. La revolución bolchevique. Era posible hacerlo. Algunos lo interpretaron como el cordón sanitario para que no llegara la revolución a Europa. Exactamente. Y había que lanzar el estado de bienestar. Claro, entonces, ante la inquietud había que generar espacios para contener lo que en ese momento se vislumbraba ya como una fuerza invencible. Los trabajadores organizados con un programa político eran invencibles. Entonces, esa misma fuerza histórica, ¿eso qué es? Eso es el socialismo. Eso es las formas del socialismo que van apareciendo. ¿Que la sociedad sigue siendo capitalista? Sí. Pero el origen de esas conquistas vienen del socialismo. Y el socialismo tiene un momento muy importante, que su nacimiento como opción real de poder es 1917. Cuando los bolcheviques, que es el nombre que se tomaba la mayoría del partido socialdemócrata ruso, ¿verdad? Era una fracción radical. El ala radical de ese partido, liderado por Lenin, cuando tomaron el poder los bolcheviques y construyeron, ¿verdad?, la primera revolución obrera campesina en la historia de la humanidad. Al regreso de un homenaje musical a esa gesta, a ese gran relato que representa la revolución bolchevique, precisamente una inquietud, la NEC, la nueva economía política, un pueblo asediado por la guerra de los blancos, 14 naciones, proveniente de una guerra mundial en donde se había tenido que retirar deshonrosamente, y la necesidad de pensar la economía. Esto al regreso, y nos vamos con la canción de los proletarios, La Internacional. Uno de los que nunca renuncian a emanciparse, los explotados del mundo, siempre luchan. Y La Internacional como ese himno y esa poesía para que, unidos todos, obreros explotados del mundo, los que esperanzados luchan, sigamos juntándonos todos, uniéndonos todos en la Internacional. Seguimos con Pedro Calzadilla. Tremendo canto, ¿no? Son los cantos que surgen en las luchas, las batallas, como el himno nacional nuestro. Como nuestro himno nacional, con esta nueva versión hermosísima. Fíjate que el comandante Chávez nos enseñó a aplaudir nuestro himno, porque el himno no es una cosa solemne, distante, así lo volvieron. Era una canción, canción de batalla, era el Gloria hablado, pues lo cantaba el pueblo pidiendo libertad e independencia en las calles de Venezuela. Y luego lo convertimos en himno nacional. Es una canción de alegría, es una canción para celebrarnos como pueblo, así como la Internacional. Como la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Que se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Así es. Sí, hermosísima canción. Siempre es una coartada la música. Sí. Para seguir hablando y para extendernos, ¿no? Decía la NEC, la nueva economía política de Lenin, ese giro. Sí. Una guerra económica. Sí es. Una economía arruinada por el asedio de los imperios. 14 potencias, imperios contra. Este giro de Lenin. Fíjate, no hay una revolución. Y hoy Venezuela. No hay una revolución socialista que no se haya planteado, que no se haya puesto en marcha, que no haya recibido los ataques, el boicot, el sabotaje, la guerra de los poderes fácticos internacionales, toda de América Latina, de nuestra América, como nos gusta llamarla, así como el resto de la humanidad. Desde esta primera, la bolchevique, hasta la última, la nuestra. Vale la pena decirlo, lo caracterizó muy bien el presidente Nicolás, hay que retomarlo. Esa revolución fue la primera revolución socialista del siglo XX,
comenzaba el siglo XX, y aquí Chávez hizo renacer la utopía del socialismo, haciendo nacer la primera revolución del siglo XXI. O sea, nos ha tocado la responsabilidad. No hay otra en ninguna parte del mundo que haya enarbolado el socialismo comenzando el siglo XXI. Nos tocó a nosotros. Así que tenemos allí dos referencias. Sí, cuando muchos, la oligarquía burguesía del mundo se preparaban las honras fúnebres, los funerales del socialismo, había caído el muro, se levantaba Caracas en 1989 y luego la revolución, la insurgencia de las Boinas Rojas, ese relámpago en que rasgó la madrugada y abrió la esperanza, abrió la Alameda. Mira, entonces tú mencionabas la nueva política económica. Eso refiere a un hecho polémico y interesante de la historia de la revolución. Todas las revoluciones pasan por etapas y están llenas de dificultades. Una característica que une esa revolución rusa con la nuestra es que esa revolución se desarrolló con las especificidades, respondiendo a las realidades propias de Rusia. Se construye en base a su cultura, a su referente identitario, se alza teniendo como variable fundamental la propia realidad. Y eso obligó, esa reflexión obligó a quienes dirigían, y a Lenin, que es la gran figura conductora de ese proceso, así como lo hizo el comandante Chávez y como lo está haciendo el presidente Nicolás, a actuar con la realidad, incorporar las variables de nuestra condición histórica para elevar una revolución. Ayer ya Ernesto lo decía, no van a faltar quienes van a decir que ahora la revolución bolivariana va a ser una copia de la Unión Soviética con sus atrocidades y sus barbaridades, etcétera, etcétera. Y aquí es muy importante insistir en que cuando nosotros recuperamos el espíritu y la referencia histórica de la revolución bolchevique, estamos recuperando justamente la encarnación de todos los mejores valores, ¿verdad?, de todas las mejores reivindicaciones, de los sueños más hermosos, ¿verdad?, para hacerlos y convertirlos en realidad, hoy, con nuestras especificidades. En la década de los 80, y tú conoces muy bien este tema, Pedro, en la década de los 80, una ola, un nuevo fantasma, el totalitarismo de mercado, hoy también y ayer la supremacía racial, la dictadura mediática, Pedro. Los neoliberales anunciaron el ocaso del metarrelato, el fin de la historia de Fukuyama, el choque de civilizaciones de Huntington, el repliegue de los pueblos. Sí. Sí, que la revolución bolivariana apareció. Sí. Ante el llamado de los neoliberales a que los pueblos ya no podían hacer historia y construir historia, como lo hizo el pueblo ruso, los bolcheviques con la revolución. Así es. ¿Acaso ha muerto el relato, la narrativa de los pueblos? ¿Es la revolución bolivariana, sin ser una copia, es una continuidad de...? Es una continuidad porque en esencia el planteamiento de los bolcheviques era, bueno, lo tenemos en el lema de esta conmemoración: todo el poder al pueblo. Es el pueblo que tiene que gobernar, no necesitamos intermediarios. Y es el pueblo que tiene que gobernar para sí mismo. La clase de los trabajadores gobierna para sí, en los intereses de la inmensa mayoría, ¿verdad?, sin por eso tiranizar al resto, a quienes quienes son dueños, ¿verdad?, y detentan riqueza. No, todo lo contrario. Por eso es un mismo proceso histórico que, lejos, como tú dices, del planteamiento de que habíamos llegado, cuando se derrumba el muro de Berlín, que se disuelven las experiencias de socialismo en la Unión Soviética y en la Europa del Este, entonces el planteamiento es: el mundo ya no tiene otro lugar hacia dónde evolucionar,
es el capitalismo el punto de llegada de la humanidad. Lo que tenemos que hacer es perfeccionar. Tenemos que arreglarlo para que ese capitalismo funcione lo mejor posible. Ese era un discurso devastador para los pueblos, porque significaba volver a la pieza que más le gusta ideológicamente crear al capitalismo, que es la resignación. Era provocar la resignación de los pueblos. Ese es el factor más paralizante para la desesperanza. La desesperanza, resignarse a su condición, y lo que tienes que hacer es acomodarte a ella. No, por eso el peligro, y por eso disgusta tanto cuando uno habla de revolución, porque es el cambio radical, es decir, es la negación de la resignación. Y el comandante Chávez aparece y dice, vamos a una revolución, y después dice, vamos al socialismo. Y cuando comienza a concretar eso y comienza a desatar la fuerza histórica, a renovar los discursos, los planteamientos, porque todavía nosotros no medimos la significación que tiene la revolución bolivariana en el mundo. Ese planteamiento del socialismo del siglo XXI, y pudiéramos decir que lo encarnamos nosotros, y lo puso Chávez en la discusión, y está todavía planteado como discusión. Ese planteamiento es un planteamiento que causó pánico en las élites. Sí. Pánico, es que sí, no es casualidad. Te dice, pero bueno, ¿qué hace Donald Trump ocupándose de Venezuela? ¿Por qué una vez cada semana nos hace una alusión, una referencia? Y acusándonos de socialismo. Grandes poderes financieros transnacionales, los países. ¿Por qué se ocupan de nosotros? Bueno, dos razones. Una, por el petróleo. Pero hay una que está todavía más allá. Es porque nosotros significamos hemos renovado la posibilidad de redención de los pueblos en una vía no capitalista, es decir, en una vía socialista. Si esto triunfa, si esto se consolida, si este camino se convierte, ¿verdad?, se consolida como una referencia para los pueblos, mucho haremos nosotros en la dirección de concretar los sueños que alguna vez aquel pueblo ruso tuvo en el año 17 para tomar el poder. A nuestro usuario de usuaria, eso encierra, eso contiene tanto odio, tanta rabia, tanta persecución y hostilidad contra la revolución bolivariana. El odio de siempre, el odio contra el socialismo, contra la idea del socialismo, contra la idea de la emancipación. Y da cuenta, digamos, la clase obrera durante los años en que se decretaba la muerte de la historia, el fin de la historia del socialismo, da cuenta de luchas significativas a lo largo de todo el mundo. Ya significábamos lo que pasó en Venezuela con el Caracazo y el pueblo, pero es el movimiento obrero internacional que desde siempre con sus marchas y contramarchas ha marcado, digamos, una pauta en esto de no renunciar, de mantener la esperanza en vivo, de mantener banderas en alto. Nos preguntábamos y se preguntaban ayer, ¿no es un contrasentido en medio de esa lucha entonces que nosotros le demos la bienvenida al centenario con poesía, literatura, cinematografía, marcha de la clase obrera el 7 de noviembre, como lo fue anunciado ayer? Marcha, ¿no? Bueno, ahí creo que va a ser una gran... Ahí están los preparativos desde ya. Un motivo profundo, ¿no? Imagínate, es la revolución madre de las revoluciones obreras. Hay otras, por supuesto, pero digo, esta es la triunfante, la que concreta el poder, toma el poder y lo mantiene, lo sostiene, lo desarrolla. Prueba a la clase obrera en el ejercicio del poder, de dirigir. Claro, ahí hay muchas enseñanzas y hay que insistir, nosotros no estamos celebrando ni estamos adhiriéndonos a todo el proceso histórico que condujo esa revolución. Esa revolución, la constitución de la Unión Soviética y después las experiencias históricas que ahí se desarrollaron son muy polémicas. Y hay elementos allí de los cuales el comandante Chávez, el presidente Nicolás y todos nosotros hemos formulado una crítica profunda a desviaciones que ocurrieron en esos procesos revolucionarios, la falta de espacios democráticos, ¿verdad? Hay que decirlo sin temor. Hubo, digamos, una reducción de los espacios de participación popular.
y de participación electoral y de participación directa en las decisiones. Y eso es uno de los elementos que condujo justamente a la disolución de esas experiencias, de esa experiencia histórica concreta. Poca capacidad para la rectificación. Y poca capacidad para la rectificación. Hubo campanadas de alerta. La revolución bolivariana nace cuestionando el capitalismo y a la democracia liberal burguesa, pero nace también cuestionando esa experiencia. Por eso postula una democracia participativa y protagónica, profunda. Por eso, no solo convocando elecciones de todo tipo, a toda hora, en todo momento, y cuando no las hay, como decía Lula, cuando no están previstas, Chávez las inventaba y nosotros las inventamos, mientras más elecciones mejor, sino también espacios de participación, de toma de decisión en las distintas instancias del gobierno, ¿verdad? Y de la conducción de la sociedad. Es un elemento muy importante. Precisamente esa capacidad de impugnar ideas que se dicen como absolutas o mineralizadas, que exhibe la revolución bolivariana, tienen en estas fechas, golpe de timón del 20 de octubre, el ejercicio permanente por la autocrítica y por revisarnos, que es tan importante. Es correcto. Pero además la posibilidad de hacer cosas que quiebren, que rompan paradigmas, como dicen algunos, como por ejemplo también el nacimiento del mismo MBR, Quinta República, para participar en condiciones adversas, pero entendiendo que lo que se pretendía era hacer sembrar una idea. Esa idea le había nacido su momento, le había llegado su hora, y se encargó del MBR como derivación del proscrito MBR 200, que fue el partido de la clandestinidad, que nace para empujar el escenario electoral para la patria bajo la dirección del comandante Chávez por allá en el año 1997. Seguimos con nuestro hermano Pedro Calzadilla y en el centenario de la revolución bolchevique. El mundo se estremece actualmente, Pedro. Vemos con angustia cómo Japón se reedita el primer ministro, la primera magistratura en manos de un ve abierto guerrerista, y habla abiertamente contra Pyongyang. Aceleran las sanciones de Rusia contra Rusia por parte de Canadá y de la Unión Europea. Trump, por supuesto, reedita todo su práctica de desmontar, digamos, el consenso de ellos, pero al menos un consenso que daba equilibrio, cuando se niega el acuerdo al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y cuestiona profundamente el acuerdo con Irán. Y en ese marco, un poco para ir redondeando nuevamente con la historia, el centenario de la Revolución Rusa. El mundo se estremece, como se estremeció cuando en trabajo de parto nace del vientre de la clase obrera la revolución bolchevique. 100 años, centenario, y el mundo hoy convulsionado, con tambores de guerra sonando angustiantemente. Pedro Calzadilla. Sí, mira, tú sabes que en el Centro Nacional de Historia estamos ahorita, justamente acabamos de reeditar el libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, que es un libro muy importante de Lenin, un libro que escribe en el año 1916, el año pasado cumplió 100 años. Un texto fundamental para estudiar el imperialismo, su dimensión histórica, sus formas, ¿verdad?, de acción, su actuación. Ahí, bueno, Lenin, el título lo caracteriza, un estadio de desarrollo de la complejidad del capitalismo. Y cada una figura tanto anónima de la historia de la revolución bolchevique, pero musicalizada de manera hermosa por los hermanos Arriagada. Y seguimos con nuestro invitado de hoy, Pedro Enrique Calzadilla, no sin antes nosotros poder hacer nuestra recomendación bibliográfica y recomendación filmográfica acostumbrada de nuestro programa. En esta oportunidad les sugerimos el libro Historia de la Revolución Rusa de León Trotsky. En este libro el lector podrá encontrar una verdadera crónica de cómo se desarrolló la Revolución Rusa con sus autores. Tal es el caso de la clase obrera, cuya participación en 1917 fue determinante. Esta es una de las historias, la historia de la Revolución Rusa de León Trotsky, que en manos de la izquierda ha caminado más y se ha difundido más.
es apreciada inclusive por los militantes inclusive más radicales de la izquierda, pero también ha sido de uso común en las cátedras universitarias la historia de León Trotsky, que escribía muy bien, por cierto. El constructor del Ejército Rojo también tenía una vena literaria y poética que le permitió hacer de cronista, aun cuando fue personaje principal de escena en la Revolución Rusa, para darnos, para los anales de la historia, la historia de la Revolución Rusa. Pero me atrevo también a refrescar con Así se tembló el acero de Nikolai Ostrovsky como la recomendación también de esta semana de su programa El Mundo del Trabajo. Y no podía faltar en la recomendación fílmica los 10 días que conmovieron, recomendación los 10 días que estremecieron al mundo de la Revolución Rusa de 1917. Esas son nuestras dos recomendaciones. Estamos pensando, Pedro, ya con 11 programas y a nuestros usuarios, abrir un ciclo con los documentales y con las películas que hemos recomendado en este programa, así como una suerte de círculo peña literaria en donde también puedan nuestros usuarios participar e interactuar para un poco cotejar sus impresiones sobre las recomendaciones tanto bibliográficas como compartir la filmografía que nosotros durante estos 11 programas le hemos recomendado a nuestros usuarias y usuarias. Pronto los espacios del Ministerio del Trabajo o de la Casa de la Historia Insurgente pudiéramos estar, digamos, animando este espacio en donde puedan compartir y que las recomendaciones que desde acá hacemos, que sabemos que es de mucha utilidad, pueda servir, digamos, a el debate, al estudio y a el enriquecimiento del espíritu. Tenemos una programación, pues, para que es la última parte de nuestro programa, y la vamos a permitir con nuestro entrevistado que nos paseemos por ella. Como dijimos, en un país asediado, una patria asediada como nosotros, recibimos el centenario con poesía, con ciclo de cine, con literatura, con feria del libro, con marcha, pero también con danza, teatro, seminarios y coloquios en donde nosotros podamos conmemorar el centenario, y vamos a hacerlo, de la Revolución Bolchevique. Tenemos el afiche del 14º Congreso Nacional de la Historia Regional y Local, que va a tener como sede el estado Yaracuy en San Felipe, el 1, 2 y 3 de noviembre. Allá estarán historiadores de todas las edades levantando, digamos, sus trabajos en torno a la historia regional y local. Va por el 14º ya. Le comentábamos a Pedro Calzadilla nuestros recuerdos sobre este esfuerzo que se hizo allá hace 14 años con el primer Congreso Nacional de la Historia Regional y Local. También tenemos el primer Congreso Internacional de la Historia, y vamos a dejar para que nos comente estos dos congresos, el Congreso Nacional de Historia Regional y Local y el primer Congreso de Historia Internacional de Historia, con primer Congreso Internacional de Historia, a nuestro invitado Pedro Calzadilla. Pedro, sobre la programación y puntualmente sobre estos dos congresos de historia. Sí, mira, bueno, primero comentarles rápidamente que en San Felipe haremos la reunión más importante que hacemos de historiadores en Venezuela. La hacemos cada 2 años. Estamos en la 14ª edición de este Congreso Nacional de Historia Regional y Local, y este año primero internacional. Vamos a estar el próximo... lo hemos... Ahora se traduce en internacional. Sí, el año pasado, hace 2 años, en la edición número 13, se decidió que este congreso... ¿Quiénes nos van a acompañar? Internacional. En el internacional. En el ámbito internacional tenemos una docena de figuras importantes en distintos espacios de América Latina, sobre todo. Hicimos énfasis en nuestra América. Vamos a tener como la intervención de Paco Ignacio Taibo II, que es el gran escritor e historiador mexicano, que nos va a acompañar en el discurso de instalación, que va a ser el próximo lunes, aquí en Caracas. Va a ser la conferencia inaugural. ¿Dónde, Pedro?
Va a ser en la sala José Félix Rivas del Teresa Carreño, a las 10 de la mañana, están todos invitados. Y bueno, además vamos a tener historiadores importantes de, ya dije, de México, también va a venir de México Héctor Díaz Polanco, figura fundamental del pensamiento social, de las ciencias sociales mexicanas. Tenemos historiadores, vamos a tener historiadores de Puerto Rico, de Colombia, de Argentina, de Cuba. De Cuba viene el presidente del Instituto Cubano de Historia, un joven, interesante historiador que ha trabajado mucho el tema de Venezuela, por cierto, discípulo de Francisco Pi Vidal, una figura bien valiosa. Tenemos de Argentina una... Vidal, el pensamiento antiinfierno. Exactamente, el cubano que escribió Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo. Así que bueno, yo quiero invitarlos a todos para que se acerquen y nos acompañen, no solo aquí en Caracas, sino el que se anime en San Felipe, la gente que nos está escuchando del estado Lara, del estado Carabobo. Vamos a estar 1, 2 y 3 de noviembre sesionando allí en los espacios culturales que están alrededor del Museo Carmelo Fernández en San Felipe. Y bueno, no quiero dejar de invitar que, por cierto, un coloquio el próximo jueves vamos a estar sesionando sobre los 100 años de la Revolución Bolchevique con 3 historiadores. Bien, dos. Néstor Ovalles. 2 y 1 que hace el intento. Néstor Ovalles, Oscar León y el profesor Omar Hurtado. Así que los invitamos. Casa de la Historia Insurgente a las 9 de la mañana aquí en Caracas, la esquina de Traposo, en la avenida Universidad. Están todos y todas invitados. Y marcha la clase obrera. Así es. La revolución bolchevique, una centenario. Marcha obrero, campesina, soldado y pueblo en general. Está preparada una gran marcha en la que se volcarán a las calles nuestro pueblo nuevamente con las banderas de la paz, las banderas de la soberanía y la independencia, el antiimperialismo. Nosotros hagamos trepidar las calles de Caracas con nuestras consignas, con nuestras banderas, con nuestra esperanza en este centenario de la revolución bolchevique. Ya se anuncian los preparativos. Escuchamos ayer a miembros de la Central Bolivariana Socialista, concretamente el compañero Carlos López, anunciando esta disposición y realizar los preparativos. Pues desde ya invitamos a toda la clase obrera venezolana a esa cita en Caracas el 7 de noviembre, en donde estaremos marchando en el centenario de aquella gesta de obreros, campesinos, desarrapados, perseguidos, linchados internacionalmente como pretenden con nuestra revolución, haciendo una revolución como la estamos haciendo nosotros. Para cerrar, no hay nada, Pedro Calzadilla, no podemos dejar de decirlo, celebrando la primera gran revolución obrera desde Venezuela en el siglo XXI, con un presidente obrero al frente de esta patria. Qué orgullo, el mejor homenaje. Qué significativo, ¿no? El mejor homenaje que le hacemos a Lenin y a la generación de esa generación del pueblo del pueblo ruso, ¿verdad?, que hizo esa revolución, es que nosotros 100 años después reivindiquemos el socialismo, celebremos eso, honrando a quienes hicieron aquella revolución, teniendo una revolución socialista en marcha y teniendo a un presidente obrero al frente de la patria. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa número 11 del mundo del trabajo, con esta interesante entrevista a nuestro camarada Pedro Enrique Calzadilla, y nos vamos a las 12 en punto del mediodía, hora de almuerzo, tradicionalmente en nuestra patria. Nos vamos con Llovinando Canto y el himno de la Unidad Popular Chilena, recordando al hombre de las grandes alamedas, camarada Salvador Allende. Nos despedimos hasta el próximo martes en otro programa del mundo del trabajo, y todos en el centenario de la revolución bolchevique y la guardia en alto, porque siguen batallas que librar en el marco de nuestra revolución bolivariana.